todos los participantes de la comunidad creativa de Panamá que están participando y también a los participantes internacionales que nos han estado escribiendo y enviando saludos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les cuento un poquito sobre Hilando Historias. Hilando Historias está dirigida a la industria cinematográfica profesional y o emergente para el desarrollo y fortalecimiento de sus proyectos cinematográficos de ficción, animación y documentales, a través de talleres y asesorías con expertos internacionales de guión y producción. Actualmente estamos en la segunda edición que se estará llevando a cabo hasta el 30 de septiembre y esta es una de las actividades que hemos generado para la comunidad. Está abierto y pueden compartírsela a todos sus amigos. En esta edición tenemos como invitada especial a Iana Cosoy desde Brasil, que hoy nos va a estar acompañando con un masterclass sobre escritura sonora en el cine. Iana, bienvenida a Panamá. Lo bueno de la era digital es que estamos todos conectados, a pesar de que no te tenemos acá, sabemos que estás como en casa. Sobre escritura sonora, un poquito más para hacerles un pantallazo antes de que entremos en el tema. Hoy Ana nos va a estar compartiendo sobre la obligación de escribir un guión y tenerlo como guía para realizar una película. Puede verse como un ejercicio de planificación de la película, incluido su sonido y las relaciones entre banda sonora, imágenes, personajes, espacios y acciones. ¿Qué herramientas tenemos los guionistas para desarrollar una escritura más sonora? Hablándoles un poquito sobre Iana. Iana es guionista, profesora y directora de maestría de guión en ISTB. Se graduó de cine por la EICTB y tiene un título de posgrado en escritura de guiones de la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña y una maestría en procesos y medios audiovisuales de la Universidad de Sao Paulo. Su último largometraje como directora es Tres Veranos, en el 2019. Fue escrito con la directora Sandra Couder. Ha participado como consultora de BR Lab desde 2017 y es miembro del colectivo Vermella, que promueve acciones relacionadas con la participación y representación de las mujeres en la secta audiovisual. Y Ana, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Es para nosotros más que un honor tenerte y estamos muy interesados en este masterclass. Así que te abro las puertas de nuestra residencia y es todo tuyo. Bienvenida. Gracias por la invitación. Solamente voy a decir algo más antes de que se me escape. La dinámica, ella va a estar conversando con nosotros y en caso de que les surja alguna pregunta, pueden escribirla en el chat y al final, cuando ella ya haya terminado, cualquier cosa damos un espacio para poder responderlas. Así que cualquier cosita la pueden anotar y tenerla ahí para el momento de las preguntas. Muchísimas gracias. Ahora sí. Vale, muchas gracias por la invitación. Gracias a las personas presentes. No puedo ver a todos los cuadraditos porque estoy desde el celular, pero veo a Eliana, por ejemplo. Hola, Eliana. Seguramente hay más gente a la que conozco. Es un placer estar un par de horitas en Panamá, aunque yo esté en São Paulo. Y bueno, y si me quieren, no sé, interrumpir, si a veces hay alguna pregunta, a mí no me molesta cortar un poco el flujo, vamos a ver cómo funciona la dinámica. Es como raro estar hablando sola. Eso de la masterclass me da un poco de miedo, pero bueno, la idea es dialogar y compartir un poco reflexiones, investigaciones con relación a ese tema que es la escritura del sonido, ¿no? Todo empezó cuando yo estudiaba cine hace muchos años, hace como 15 años, y tenía como esa inquietud, empezó como estudiante y luego como guionista, y siempre me costó mucho pensar sonoramente y a la vez yo siempre supe, siempre no, pero tuve varios maestros como Jerónimo Labrada, que es un sonidista, maestro de sonido de la ICTV, que siempre decía, el sonido hay que pensarlo desde el guión, porque si cuando llegamos a postproducción queremos inventar algo, es mucho más complicado y casi imposible si las propuestas sonoras no están planteadas desde el guión. Y a partir de mi inquietud como guionista, desarrollé una investigación académica. Mi idea no es ser muy académica aquí, pues mi tesis académica pues, está en portugués
ojalá pueda tenerla en español pronto. Pero nada, mi idea no es, y la investigación académica requiere un montón de parámetros y tal, que no creo que sea en esa charla el momento más adecuado para profundizar académicamente. Entonces, les voy a contar un poco de mi disertación, pero en un plan más pensando que estoy conversando no con académicos, sino que con guionistas, directores, directoras, personas interesadas en ese oficio y no con investigadores académicos. Porque mi inquietud viene no de la académica, sino que de la guionista, ¿no? Y nada, empecé a sistematizar mis pensamientos leyendo por primera vez en mi vida los manuales de guión, los más importantes. Aunque ya yo me había graduado como guionista, ya había estudiado guión, ya trabajaba como guionista, yo nunca había hecho una lectura sistemática de los manuales de guión. No creo que se aprenda guión leyendo manuales de guión. Tenía un conocimiento compartimentado de algunas lecturas parciales de esos manuales tan famosos. No tengo nada en contra de los manuales, solo creo que, pues, como guionistas podemos aprender, solo aprendemos escribiendo y no leyendo manuales, ¿no? Pero nada, fui a hacer una lectura bastante sistemática de varios manuales. ¿Por qué? Porque esos manuales no solo pautan la escritura. Si hablo a veces raro y palabras que no existen, es mi portuñol, pido perdón, es mi forma de hablar, no tengo otra. Si no entiendo mi pregunta. Pues, además de, o sea, no creo que los manuales sean solo ellos sistematizan formas de pensar sobre la escritura de guiones para cine y televisión y reflejan elementos que están en las películas, ¿no? Es una mezcla de las dos cosas, pero nada, fui a mirar todos esos manuales, Seedfield, McKee, algunos manuales, el de Carrier, que es muy cortito, esos que son internacionalmente bastante conocidos en el mundo occidental. Algunos manuales brasileños también, algunos manuales latinoamericanos, como el de Miguel Machowski, en fin, son la mayoría manuales, el de Linda Seger, en fin. Después, si quieren, les paso la disertación donde hay pues la bibliografía y tal. Eh, que son los manuales. Mi criterio fue elegir los manuales con más ediciones y lecturas y tal, ¿no? Son casi todos escritos por hombres, la mayoría por teóricos y no por guionistas, y con una mirada occidental, ¿no? Ese es el recorte que tienen los manuales que yo pude investigar. Entonces, nada, en esos manuales, yo fui a los manuales buscando qué cada uno de ellos proponía con relación al sonido, qué decían sobre el sonido. Y en líneas generales, llegué a la conclusión de que nada o muy poco. Casi lo que hay en los manuales sí hablan mucho del diálogo, que es un elemento sonoro. Eh, pero hablan del diálogo más como acción que como sonido, o sea, siempre como acción y no como una expresión también sonora. Y a veces hablan un poquito sobre la música, pero hay muchas citas de esos manuales que es como, no se preocupen con eso se resuelve después, esos temas son complicados. Hay algunas excepciones, obviamente, pero era como yo pude pescar muy poquitos elementos eh, que hablasen sobre el sonido. Por ejemplo, Jean-Claude Carrier dice en su guión, que es en su manual, que es con Pascal Bonitzer, es un manual muy pequeño y
y no tan manualístico, no te dice lo que tienes que hacer, habla de su experiencia. Jean-Claude Carrière es guionista y, y dice que siempre, ya con una versión de guión, le gusta hacer una lectura pensando en el sonido, ¿no? Hay ese tipo de cositas, pero detalles en el medio de un pensamiento que está muy, muy, muy basado en la imagen. No, la idea no es tampoco pensar el sonido como algo opuesto a la imagen, es audiovisual, ¿no? Es pensarlo como algo que siempre está junto, y aunque no pensemos el sonido, las películas van a sonar, pues casi siempre, ¿no? Si tomamos la decisión de hacer películas sin sonido, es una decisión, pero en general, y estoy hablando de las películas más, de esas películas que tienen un guión, ¿no? Porque no siempre sabemos, ¿no? Que no siempre hace falta un guión para hacer una película. Estoy hablando de las películas que requieren la escritura previa de un guión para su desarrollo. Y entonces me quedé con esa pregunta, ¿no? Que ya tenemos como guionistas y ese tema con la palabra, porque la palabra no es ni imagen ni sonido, pero es la única herramienta que tenemos para escribir un guión, ¿no? Ya está esa contradicción del mundo. Me gusta mucho una definición de Pasolini con relación al guión y la película. Eh, no, que dice que hay una traducción entre, son dos lenguas diferentes, ¿no? La escritura y la película, que son las imágenes y los sonidos. Todo lo que puede hacer un guión es proponer algo que es de otra naturaleza, ¿no? Y eso es lo hermoso de hacer películas según mi punto de vista como guionista, ¿no? Me parece increíble que luego de que yo escriba cosas, eso se transforme con el trabajo de otras personas en imágenes y sonidos. Eh, pero nada, la énfasis de los manuales, y no es como, eso es, los manuales lo proponen así, eso es cultural. La cultura occidental es una cultura muy enfocada en la imagen, en en, en la imagen como principal fuente de información, imagen y palabra, ¿no? Por eso los manuales se enfocan en eh, imágenes y diálogo como acción. Eh, hay un énfasis también en contar por imágenes y no por diálogos, que está en muchos manuales. Eso viene de eso está muy justificado, ¿no? O sea, hay un intento, lo que diferencia bastante, por ejemplo, la televisión o la radio del cine, tiene que ver con que la televisión es como una heredera de la radio, ¿no? Que está ahí en la casa y no siempre estamos mirando lo que estamos viendo. Y es importante que muchas explicaciones estén por diálogo porque no estamos siempre pendientes de lo que se está, de lo que son las imágenes, ¿no? Entonces hay un esfuerzo de los manuales especializados en guiones de cine para que pensemos en cómo contar por imágenes y eso está muy bien. No tengo nada en contra de las imágenes, pero sí hay algunas reflexiones. Yo voy a abrir varias ventanitas y después las voy a ir cerrando. Hay algunas reflexiones que tienen que ver con una motivación mía también para pensar más el sonido, que tiene que ver con el pensamiento de algunos cineastas que al priorizar o a darle espacio al sonido, ese es un mecanismo de cineastas como Lucrecia Martel, por ejemplo, para pensar formas de contar, de narrar, de expresar, que no sean la forma clásica hegemónica, ¿no? Entonces hay
también una filosofía por detrás del pensamiento sonoro que tiene que ver con dialogar de alguna forma y cuestionar un poco esa cultura tan basada en la imagen y no eh, en la imagen, ¿no? Eh, entonces, mis estímulos para pensar sobre eso pasan por lecturas y escucha de películas y de cineastas hablando sobre eh, teorías y filosofías en las cuales el sonido protagonizaba de alguna forma la manera como pensaban la comunicación con el espectador. Porque si pensamos con, físicamente la imagen como espectadores tenemos una actitud más pasiva cuando estamos mirando una imagen. Ya el sonido nos exige una participación más activa en la relación a ese sujeto-objeto, ¿no? Esos son estímulos y pensamientos. También ya había pensado sobre, y yo conocía muchas películas en las cuales el sonido funcionaba argumentalmente, dramatúrgicamente. Yo podía como identificar sonidos que si, por ejemplo, yo los quitara, la película perdía el sentido, ¿no? Y eso hay un juego que podemos hacer, un ejercicio, qué sé yo. Si, por ejemplo, cuando vemos una película bajito o solamente con muy poco sonido y con los subtítulos puestos, si la entendemos completamente sin que haga falta subir el volumen, si no nos perdemos nada, significa que no hay sonido argumental en esa película. Puede ser que la película suene mucho, ¿no? Que haya explosiones y 5.1 y sonidos que vienen de todos lados y tal. No tiene, pensar el sonido no tiene que ver con la técnica ni con la cantidad de ruidos y ambientes y música que pueda haber en una película, ¿no? Cuando hablo de sonido estoy hablando de todos esos elementos, obviamente, ruidos, todo lo que suena en la película, ¿no? Efectos, sonidos diegéticos, sonidos extradiegéticos, voces, música, todo eso son los sonidos con los cuales contamos para armar una obra audiovisual, ¿no? Pero que una película suene mucho y tenga muchos elementos sonoros no significa que esa película tenga un sonido expresivamente argumental, que es un poco donde me gustaría meter más en ese encuentro, en ese diálogo sobre el sonido. Lo argumental, sea sonido, sea acción, sea imagen, sea personaje, lo argumental es algo que si lo quitamos, cambiamos el sentido del relato, ¿no? Eh, sí, sí, y eso, por ejemplo, eh, hay elementos argumentales que son los que llevan la cadena de acciones y los hilos conductores de las tramas y tal a que funcione. Y algunas veces el sonido puede ser argumental, o sea, un sonido puede ayudar a contar una historia o ser fundamental para que se cuente una historia. Por ejemplo, en la película más clásica que probablemente todos lo han visto, la de Fritz Lang, El vampiro M, El vampiro de Düsseldorf. Después les paso todas las referencias. Nada, si el asesino no tiene ese silbido con una musiquita muy característica, nunca lo van a descubrir, ¿no? Entonces, y si vemos la película sin sonido, no entendemos por qué haciendo una síntesis mal y rápido. Hay un asesino suelto que se lleva a las niñas y lo están buscando y no lo encuentran, desaparece una niña del barrio, en fin. Y un personaje clave para descubrir dónde está
quién es ese asesino, es justamente un personaje ciego que por consecuencia está muy pendiente del sonido que vende unos globos y que se acuerda de un sonido que escuchó cuando secuestraron determinada niña, que es ese silbido, y luego lo identifica otra vez. En fin, si no hay ese silbido clásico, eh, no hay película, o sea, no se entiende la película, se pierde algo importante de la película. Y es algo que no se puede agregar en la postproducción. De pronto, ya cuando estamos editando la película, se nos ocurra, sería bueno que lo descubriesen por sonido. Imposible, ¿no? Porque eso hay que construirlo desde antes. Eh, y es un tema, y mi pregunta era, ¿hay una forma de escribir los guiones que sea más compatible con películas más sonoras, ¿no? ¿Cómo se escribe, ¿no? Porque hay un montón de... Está la forma de la escritura de guiones, que es por casualidad, no por casualidad, es una forma, esa forma que conocemos, exterior, la locación, día, noche, acciones, diálogos. Esa forma existe desde que hay sonido en las películas, desde el advento del sonido en la posibilidad de hacer películas sonoras. Esa forma existe desde esa época y nunca ha cambiado, ¿no? Por un lado, obviamente, es porque es una forma que funciona, pero por otro lado nos hace pensar, wow, que fuerte que no haya otras formas, ¿no? Y, y entonces fui a hacer un ejercicio contrario, de mirar películas que me gustaban por sus decisiones sonoras y por sus sonidos argumentales, y busqué sus guiones para ver cómo estaban escritas esas películas, para entender un poco ingenuamente, pero para entender cómo se escribían esos sonidos y si había una forma más favorable a la escritura sonora. Eh, entonces, ese camino contrario, ¿no? De la película al guión, algunas películas, pues trabajé con las películas de las cuales conseguí los guiones originales, los guiones de rodaje, porque muchas veces los guiones que se publican son ya como hechos desde la película, ¿no? Y no son los guiones que se usaron para hacer la película. Pero nada, busqué en esos guiones y obviamente no identifiqué, si así se escribe el sonido, qué bien, ahora voy a escribir películas con sonido bueno, pero sí identifiqué algunos elementos que nos pueden servir para buscar nuestra forma de escribir el sonido, ¿no? Y, no, y escribir el sonido no es solo describirlo, sino que también pensarlo, recordarnos algo tan sencillo como recordar que las cosas suenan, los espacios suenan, los personajes suenan, eh, todo suena, ¿no? Es muy obvio, pero se nos olvida, de verdad se nos olvida estamos describiendo espacios y los describimos desde sus imágenes y no pensando sus sonidos. Y a veces, claro, la escritura sonora puede ser invisible también. No tengo que escribir que, pues, abre la puerta y se escucha la puerta. O sea, no es, se trata de hacer como una descripción minuciosa de todo lo que suena, sino que buscar los sonidos que son importantes y que pueden expresar algo interesante, sea por su repetición, sea por su relación con el personaje, porque esa es otra cosa que pasa, ¿no? A veces vemos, no sé si ya, a mí ya me pasó un par de veces que estoy en el cine y hay sonidos que tienen un impacto muy fuerte, que miro y tal, y el personaje de la película no reacciona al sonido, porque son sonidos pensados después de que se hizo la película, entonces muchas veces los personajes no reaccionan a los sonidos, ¿no? Cositas muy básicas, pensar que los personajes suenan no solo porque hablan y pueden tener algo sonoramente específico en sus voces, en su forma de hablar, un acento, un tartamudeo, a veces es importante definir un personaje o pensar personajes según sus voces y sus formas de hablar, ¿no?
inclusive para hacer contrapuntos o por lo menos contrastes, ¿no? Entre esos personajes. Eh, pero suenan también por cómo se mueven. A veces un personaje puede caracterizarse por la forma como camina y cómo suena. No sé, estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Pero los cuerpos suenan, estoy exagerando para es que se nos olvida. Podemos, yo a veces leo descripciones de personajes larguísimas en que no hay un solo elemento sonoro del personaje. Eh, y qué sonidos les afectan a los personajes, ¿no? ¿Qué les gusta escuchar? Que puede ser música o puede ser otra cosa, puede ser el ruido de la lluvia, o qué un sonido le puede causar a un personaje, qué pasa a mi personaje cuando escucha determinado sonido. Yo si escucho una lluvia con truenos y tal muy fuerte, eso me va a generar algo, pero si soy un personaje que ha perdido a toda su familia en una tragedia por un desastre relacionado a la lluvia, ese sonido le va a generar algo mucho más fuerte, ¿no? El sonido de... Les voy a poner ejemplos para que sea como más... por ejemplo, un sonido puede decir cosas sobre mi personaje, ¿no? Eh, por ejemplo, en Hiroshima, mi amor, que es una de las películas que analizo en mi disertación, es una película muy analizada y muy interesante sonoramente, con un guión que tiene una escritura bastante literaria, fue escrito por una escritora de literatura, eh, Marguerite Duras, también cineasta, etcétera, etcétera. Es un guión pues, que tiene esa forma de guión con mucha licencia poética en su escritura, casi eh, poética, valga la redundancia, ¿no? Desde el inicio de Hiroshima tenemos algo que tiene que ver con las voces de los personajes, ¿no? Porque los personajes conversan, no sé si se acuerdan, un japonés y una francesa que son amantes, están haciendo el amor, mientras también vemos imágenes de museos que casi documentales que tienen que ver con el bombardeo de Hiroshima. Hay una composición de imágenes y ese diálogo no sincrónico, pero sí cronológico entre los personajes que conversan en una forma ya de poesía, ¿no? Sus textos no son las de dos personas comunes y corrientes haciendo el amor o después de hacer el amor. Son textos poéticos que ya definen la película en un lugar que, pues, entramos a la película ya entendiendo que no es una película naturalista que busque ese tono, ¿no? Y hay algo muy bonito hay muchas cosas, yo podría estar 3 horas hablando de Hiroshima, pero hay algo para dar eso de que los personajes reaccionan a los sonidos, ¿no? Y que eso puede involucrar también a los espectadores. Bueno, esa mujer francesa tenía un trauma, mis síntesis van a ser van a estar muy feas para que sean rápidas y para que entiendan los que no vieron la película. Esa mujer francesa en la guerra, cuando era muy jovencita, perdió a su primer amor, un soldado alemán, y la encerraron, y era un amor prohibido, obviamente, ¿no? Ella francesa, el alemán, iban a escapar juntos, escondidos, pero justo lo matan y ella se... Y eso la afecta muchísimo, ella es muy joven, es una vergüenza para su familia, no se puede controlar, ella la encerran en un lugar en un sótano, se dice, ¿no? Abajo de la casa, y ella está ahí por mucho tiempo, ¿no? Y cuando está ahí, lo único que puede escuchar del mundo exterior son las campanadas de una iglesia. Y esas campanadas tienen que ver con cómo ella percibe el tiempo y cómo recuerda a ese amante, porque ellos también se encontraban cerca de donde sonaban esas campanadas.
Ya en Hiroshima, cuando ella está con muchos años después, con su amante japonés, ella le cuenta un poco qué fue lo que le pasó y cuando cuenta hay un flashback casi clásico y vemos a ella joven encerrada, etcétera, etcétera. Después la película sigue y hay un momento, o más de un momento, en que ese personaje está caminando por las calles de Hiroshima y suenan esas campanadas. Ya le hemos puesto un significado a esas campanadas porque están relacionadas al pasado de la personaje. Cuando ella camina por Hiroshima, en donde no hay ninguna iglesia, ninguna campana, ni nada, ese elemento nos ayuda a entender el mundo psicológico de ese personaje y sin que nos tengan que explicar, entendemos que ella está pensando en su pasado, ¿no? Con esa sobreposición de elementos de el espacio de Hiroshima, ella caminando, nadie dice nada y suenan esas campanadas extradiegéticas, no es un sonido de adentro de la escena, es un sonido de fuera, pero que si lo quitamos perdemos un elemento importante sobre el estado de espíritu de esa personaje, ¿no? Eh, porque es un elemento sonoro que tiene que ver con su biografía. Podemos pensar ese tipo de cosas cuando estamos pensando personajes, ¿no? Hacemos un montón de ejercicios variados según el guionista, según el guión, ¿no? Siempre pensamos, ay, ¿cómo voy a pensar en personaje? Hay personas que pues tienen la tendencia a escribir una biografía, hay personas que piensan más en características físicas, y siempre es una mezcla de todo, ¿no? Hay quien va más para un universo más psicológico, y por qué no pensar el universo sonoro de nuestros personajes, ¿no? Sonidos importantes para ese personaje, sea hechos por él, provocados por él, y por su cuerpo, sea elementos de su cotidiano, de su pasado, de su historia, ¿no? Elementos sonoros que nos puedan ayudar a formar ese personaje. Y que pueden estar o no en la película, ¿no? Luego decidimos, porque siempre inventamos mucho más sobre los personajes de lo que cabe en la película, pero a veces al tener un universo sonoro un poco más claro para un personaje, podemos, eso nos ayuda a construir una escena, por ejemplo, ¿no? Nos ayuda a construir una relación de ese personaje con otro personaje. No es lo mismo un personaje cuya madre siempre tocó el piano, si pasa por la calle y hay alguien tocando el piano, eh, la misma, o sea, se va a conectar de alguna forma, ¿no? Creo que ya quedó claro un poco esa relación sonora de los personajes, que no tiene por qué ser música, puede ser los elementos de la naturaleza, puede ser eh, una voz, puede ser un sonido muy, muy, muy cotidiano, ¿no? Y a veces esos sonidos empiezan como sonidos cotidianos y al repetirse se transforman en sonidos argumentales que podemos relacionar con sensaciones, con sentimientos, con algo que vimos ya sobre determinado personaje. Lo mismo los espacios. Eh, hay una película que me encanta, es una película larga y tiene también una versión corta que se llama, es una película alemana, The Sound of Noise. Es muy sencillo, igual les voy a pasar todos los enlaces, pero es muy sencillo encontrarla en YouTube. Y es un cortito de un grupo que es como un grupo terrorista que mientras las personas no están en sus casas, entran. El corto se llama Música para un apartamento y 6 percusionistas. Entonces son terroristas percusionistas que entran en los apartamentos mientras las personas no están y empiezan a usar en los diferentes espacios, la cocina, el salón, el cuarto, el baño, los objetos muy cotidianos de las personas que no están, cepillo de dientes, todo, para hacer como percusión y sonidos, y eso nos hace acordar de que todo suena. eh, todo suena. Claro que no podemos escribir los sonidos de todo, pero podemos, nuestros espacios nos pueden ayudar a ir generando
una atmósfera sonora para nuestra película y a contar desde el sonido cuando describimos espacios también. Bueno, fui a mirar esos guiones. Uno de ellos fue la película Amor de Michael Haneke, porque me encantaba una escena, me encanta una escena de esa película, una de las escenas iniciales, en la que hay un elemento, es muy cotidiana, esa película sucede casi completa en un apartamento con dos personas mayores, ella se está muriendo y es la primera vez en que ella da señales de que algo no va bien, ¿no? La mujer, que es la misma actriz de Hiroshima, mi amor, como 50 años después. Eh, y hay un momento en que el marido se asusta y se apura porque ella no reacciona, está como y él deja el grifo de la cocina abierto y se va a vestir y tal. Es un personaje que tiene una característica sonora porque arrastra una de sus piernas, es un señor mayor que tiene como una dificultad de moverse, de caminar, y eso es su sonido, ¿no? Y es el, o sea, podemos, antes de que entre a la escena, identificarlos por cómo caminan, ¿no? Y nada, el grifo queda abierto. Estamos desde el punto de vista y de audición. Yo nunca sé cómo decir, porque hay teóricos que dicen audiovisión, ¿no? Michel Chion, que es un teórico francés que piensa el sonido, es el punto, porque usamos muchas palabras que tienen que ver con imagen, ¿no? Punto de vista. Pero el punto no es solo el punto de vista, el punto de audición también, ¿no? Entonces ese personaje se va y mientras hace sus cosas, la música de sus acciones es ese grifo, el agua, ¿no? Cayendo. Y de pronto él deja de escuchar el agua del grifo. Silencio, él se da cuenta y reacciona a eso y regresa a la cocina y la mujer está como si no hubiese pasado nada, ella cerró el grifo, ¿no? Entonces no es solo un grifo abierto, el grifo se convierte en ella. Y eso es imposible hacerlo, o sea, eso hay que escribirlo para que se haga, si no, no se graba esa escena así, el personaje, los personajes no, es argumental el sonido del grifo abierto y es un sonido básico, no es una explosión rara, no es una música, es un sonido del cotidiano de esa casa, de ese apartamento que está en función del drama y de contar algo, ¿no? Y yo dije, bueno, voy a mirar ese guión a ver cómo hace Haneke para escribir el sonido. Y el guión de Amor es un guión que está escrito, el mismo Haneke escribió el guión, y es un guión que está escrito de una forma muy como la maestra de guión nos dice que hay que escribir. Descripción de acciones, diálogos, casi sin adjetivos, sin eh, informaciones técnicas, el guión como nos dicen que debe ser. Y es un guión, es esa escritura, ¿no? Entonces, bueno, es la escritura normal, la única diferencia es que hay un pensamiento sonoro que está en este tipo de elementos, ¿no? Ese cosas, objetos que suenan y que tienen una función dramática, y si vemos esa película sin sonido, no la vamos a, si audio vemos esa película sin sonido, no la vamos a entender bien porque el sonido es importante. Pero no hace solo, lo que hace ese guión también es pensar en algo que también es pensar el sonido, que es pensar todo se compartimentamos porque pues, estamos analizando, pero todo se conecta, ¿no? Pensa también, y eso tiene que ver con montaje, pensa también el ritmo que tiene que ver con la composición de los silencios en la película, la previsión de los silencios. A veces pensar el sonido es pensar también las pausas y los silencios. Eh, por ejemplo, sabemos científicamente que la voz humana es un sonido que nos llama mucho la atención. Entonces, si tengo una escena en que hay mucho diálogo, es muy poco probable que yo como espectadora pueda estar pendiente de los demás sonidos. Entonces, si yo quiero que otros sonidos tengan protagonismo, yo voy a tener que dosificar mi cantidad de diálogos porque siempre que hay gente hablando, ese va a ser el sonido que más va a llamar la atención al espectador, ¿no? Entonces, eso en Amor está mucho en cómo compone
escenas muy habladas y con mucha información a escenas más de descripción de espacio, de silencio y de, pero no de una forma esquemática, ¿no? Sino que, pues, después de ese momento, esa secuencia larga, que es la presentación de la pareja y del conflicto, y que pasa eso que es muy fuerte, después hay una secuencia con la hija que llega, que es Isabel Huppert, que llega con toda su intensidad hablando y tal. Entre esas dos secuencias hay una secuencia en la cual, eh, y eso está en el guión, se muestran los diferentes espacios de ese apartamento, que es donde va a transcurrir 90% de la acción de la película, con los sonidos del apartamento, un poco lo que se escucha que hay en la calle, un poco, y él tiene como hace esas marcas de los silencios, ¿no? Sabemos que el silencio completo, absoluto, solo si es una experimentación lo ponemos en una película, ¿no? Godard, que quita totalmente el sonido y eso genera, pero el sonido, el silencio también es algo que suena, ¿no? En las películas. Eh, pero nada, Haneke lo que hace es escribir de una forma muy clásica un guión y con esos elementos sonoros. Luego fui a buscar otra película totalmente diferente, una película brasileña que se llama El bandido de la luz roja, de Rogério Sganzerla. Es una película del cine marginal de los 70 de Brasil. Y es una película que desde mi prejuicio yo decía, bueno, esa película no ni tenía guión. Es una película muy de ritmo y de montaje y con mucha información sonora. Es una película en la que hay, en la que hay, en que la idea de contrapunto, la idea musical de contrapunto está muy presente porque mientras sucede toda la acción, hay dos voces narradoras que no son personajes físicos que nunca vemos en la película, que van comentando y contando algo en contrapunto a la acción. Y es una película de, pues, sobre un antihéroe que es el bandido de la luz roja. No voy a contar esa historia porque veo que tengo mucho que decir y poco tiempo. Pero nada, existe, obviamente no, pero había un guión de esa película, un guión que no es como el de Haneke, que se parece mucho el guión a la película, el orden, las escenas, ¿verdad? Era un guión, pero ya era un guión en que la propuesta sonora estaba muy clara, incluso las transiciones entre las escenas, las voces, con mucha diferencia con relación a la película, pero ya la propuesta sonora estaba ahí y es un guión que está escrito con todo lo que pueden imaginar de movimientos de cámara, de todo el lenguaje técnico que nos dicen que no podemos usar. Y lo mismo me pasó cuando fui a mirar Barton Fink, de los hermanos Coen, que es un clásico de las personas obsesionadas con sonido. O sea, los Coen son cineastas que piensan mucho el sonido como elemento argumental en sus películas. Y Barton Fink, además, es una película cuyo protagonista es un guionista, ¿no? Entonces, ahí los dos universos del guión y del sonido están muy, muy, muy presentes. Es una película muy interesante desde el punto de vista sonoro para verla y analizarla y leer el guión. Y ellos también proponen los sonidos desde el guión y usan mucho, describen como, yo no sé cuál es la palabra en español, pero por ejemplo, tic tac, crac, 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 hacen como onomatopeya, ¿se dice? Ajá. Hacen, y usan un montón de adjetivos, otra cosa que nos dicen que tenemos que ahorrar, ¿no? Y cuando escribimos guión. Pero están muy, o sea, más allá de indicaciones técnicas, que sí las hay, también describen el sonido, por ejemplo, en un momento el protagonista está tratando de escribir, de trabajar en su cuarto de hotel. No es una película realista, entonces todo suena como, hay todo un ambiente raro de sonoro, ¿no? De, pues, uno abre una puerta y como ven un viento, sonido. Pero nada, está tratando de trabajar y empieza a haber ruido en la habitación de al lado y es su vecino, tal, y es la forma como se presenta ese personaje, ¿no? El personaje del vecino, lo presentan por sonido. Y en el guión describen que hay una risa
que pudiera muy bien ser un llanto, o sea, dan un montón de características al sonido que viene de la habitación de al lado, ya desde el guión, y luego escuchamos con el personaje ese ruido que no podemos identificar si es risa, llanto, una mezcla de las dos cosas, eh, y el personaje, y Barton Fink va escuchando todo lo que hace el personaje. Barton llama a la recepción para decir que lo están molestando, él escucha cuando lo llaman al otro personaje y el personaje que va, escucha sus pasos, hasta que toca su puerta de su habitación, ¿no? Y claro, eso solo se puede filmar con esa, o sea, hacer un paneo por una pared hasta llegar a una puerta, eh, solo se puede hacer ya imaginando que va a haber un sonido que acompaña esa imagen, que es ese personaje que llega, ¿no? Pero en términos de escritura, lo que identifiqué hasta el momento fue esa escritura más clásica, como la de Haneke y de otras películas, esa más técnica, como El bandido de la luz roja y Barton Fink, con muchos elementos, movimiento de cámara, encuadra todo. Eh, y luego también identifiqué una escritura más poética, esa escritura que ya rompe más con la estructura de cómo nos dicen que debe ser un guión y se acerca más a la literatura. Por ejemplo, La Ciénaga. Si quieren, después les puedo pasar el guión de La Ciénaga porque lo tengo y está escrito, no es para que lo escribamos así, eh, pero para entender que hay otras formas, ¿no? Por ejemplo, Lucrecia Martel, al escribir La Ciénaga, o sea, sus diálogos no son así, en la vertical, sino que horizontales, no pone exterior, ni día, ni noche, eso se entiende, solo pone la locación, y el día, la noche, el interior, el exterior están, pues, se entiende por la descripción de las acciones. La forma no es la forma esa, pero no es eso lo que hace ser un guión sonoro. Lo que lo hace ser un guión sonoro en que el sonido no necesariamente es argumental, pero es un sonido muy expresivo pensado desde el guión. Eh, la primera secuencia completa sucede entre tres espacios diferentes que están intercomunicados por el sonido. El espacio de la piscina, el espacio de adentro de la casa y el espacio del monte. Cada relación que hay entre esos espacios y entre esas tres generaciones, ¿no? Que están en esos espacios, se da por sonido. Hay una descripción de cómo los personajes arrastran las sillas, de cómo suenan unos disparos allá lejos, de cómo la radio interrumpe una muchacha que está tratando de manejar y sacar a su mamá ensangrentada de la piscina. Eh, todos los sonidos están ahí también con ese uso de los adjetivos y en todo el guión de la Ciénaga hay una gran preocupación, no solo con cómo hablan los personajes, porque luego cuando ves la Ciénaga, los diálogos, es muy hablada y los diálogos fluyen mucho y casi parece improvisado, ¿no? Pero está todo escrito, hay como un estudio de, de cómo habla cada personaje y hay una composición en la cual no siempre lo más importante es la información que trae el diálogo, sino que la forma como se dice, ¿no? Hay un gran trabajo de descripción de las formas de hablar y de las voces y de los diálogos como tal. Hay una curiosidad sobre Lucrecia Martel, ella es una cineasta que ya ha hecho varias películas y trabaja con diferentes equipos técnicos, pero creo que desde su primer corto, siempre trabaja con el mismo sonidista, que es Guido Berenblum, es otro sonidista argentino, y que siempre está con ella desde el inicio de, de pensamiento sobre la película, ¿no? O sea, de nuevo, no tenemos que, pero es muy, o sea, yo como guionista es casi nunca coincido con los sonidistas en la etapa de escritura, ¿no? Y a veces sí, pues invitamos actores, actrices, incluso los fotógrafos y las fotógrafas y editores, ¿no? Pero el sonidista es alguien que sí puede ser
tratando de explicarles que no hay una fórmula para escribir un guión sonoro, pero sí hay herramientas que nos pueden ayudar, ¿no? La de pensar los espacios y los personajes sonoramente, la de pensar que la película es una partitura, me encanta esa metáfora, yo entiendo muy poquito de música o nada, pero me encanta pensar que la película es una partitura y que igual que en música, o sea, la partitura no es la música, y una buena partitura ejecutada por músicos terribles puede salir muy mal, ¿no? Entonces, un buen guión no garantiza que vaya a ser una buena película, pero ahí están contenidos los elementos expresivos que nos van a ayudar a que sea una película comprensible, expresiva y, por qué no, sonora, ¿no? Entonces, pensar esa idea de que estamos componiendo una partitura y como guionistas, a veces, pues somos guionistas y porque nos gusta escribir, pero también entender que ese oficio, para ese oficio, a mí por lo menos me sirvió mucho estudiar también sonido, fotografía, montaje, estudiar para saber cuáles son los elementos con los cuales yo puedo jugar en el momento de proponer, porque lo que hacemos como guionistas son propuestas, ¿no? No, y claro, yo hablo desde un lugar muy, eh, probablemente muchos y muchas de ustedes son guionistas, directores, directoras, yo soy solo guionista, entonces hablo desde ese lugar, ¿no? De que no tengo ningún control después de que escribo el guión. Es un poco aterrador, pero me encanta a la vez, ¿no? De que no tener ningún control después de que se escribió la película, se escribió el guión, porque las películas no se escriben, las películas se ruedan y se editan y se actúan, pero no se escriben. Eso es muy importante repetirlo, las películas no se escriben. Pero sí podemos hacer esa partitura, esa propuesta, y si conocemos algo de sonido, si tenemos personas que conozco, con las cuales dialogar a lo largo de nuestro proceso también, ¿no? Que es siempre muy colectivo hacer cine. Eh, entonces, herramientas, pensar espacios, pensar personajes sonoramente, pensar el ritmo que va a tener la película, pensarla como partitura en ese sentido, ¿no? De que es una composición de ruidos, sonidos, silencio, eh, privilegio de la imagen, privilegio del sonido, complementación, contrapunto, que es un contrapunto sí es un término que viene del sonido y no de la imagen, ¿no? Eh, hacer esas lecturas y traer también personas que nos puedan ayudar con ese conocimiento que muchas veces no tenemos, ¿no? Porque los guionistas tenemos nuestros cuentos, nuestros puntos ciegos y sordos de que no, o sea, es imposible saberlo todo, ¿no? Y eso a veces lo tenemos muy claro, por ejemplo, eh, eh, cuando pensamos el punto de vista de una película o los temas de una película, los guionistas estamos formados por la experiencia, ¿no? Lo que hemos experimentado o sea, podemos componer lo que escribimos desde de nuestra experiencia, desde nuestra observación, desde la investigación y desde la imaginación también, ¿no? Porque si no, sería muy aburrido que solo pudiéramos trabajar desde nuestra experiencia. La experiencia es insustituible, ¿no? O sea, pero si yo solo pudiera escribir sobre mujeres blancas de 40 años que viven en Brasil, sería como poco estimulante, ¿no? Si yo solo pudiera contar con la experiencia y no pudiéramos pensar películas de ciencia ficción, ni películas sobre temas como el suicidio, o películas que hablan del año 1520, porque para eso tenemos que contar con investigación e imaginación. Y claro, y tenemos muchas veces que contar con otras personas que sí tienen una experiencia más cercana a lo que queremos contar, ¿no? La historia del cine está hecha por un punto de vista casi unánime, eso va cambiando poco a poco con mucho esfuerzo, pero aunque hay películas sobre muchos temas y muchas épocas y muchos conflictos, etcétera, ella siempre, a la mayoría de las películas en la historia del cine,
se ha contado desde hombres blancos occidentales, ¿no? Más allá de que eso esté cambiando un poquito y tal, y la idea aquí no es hacer un manifiesto, pero sí es importante que sepamos que también en esa investigación, en esa experiencia, en esa pesquisa, están los temas y está también el sonido, ¿no? Y a veces investigar, o sea, cuando a mí cambia mucho cuando escribo un guión, la versión que voy a escribir después de que visito una locación, por ejemplo, ¿no? Después que visito un espacio. Cuando vamos a un espacio, ese espacio nos da mucho de sus sonidos que ni siquiera podríamos imaginar antes, ¿no? Y que nos pueden servir para contar lo que queremos contar. Entonces, para hacer una síntesis y poder escucharlos, no hay o sea, no hay una forma de escribir el sonido, así como una fórmula, como ya podríamos imaginar, pero sí también como último elemento les desafío a buscar su escritura, su forma de escritura. Y una de las conclusiones colaterales a las que llegué haciendo esa investigación es la de que la forma como escribimos los guiones o como nos dicen que hay que escribir un guión es muy efectiva y muy favorable a determinado tipo de películas. Hay otras películas que necesitan encontrar su propia escritura. La Ciénaga es un ejemplo, hay otros. Yo analicé también una, una película brasileña más pequeña que se llama Café con Canela, que también es más poética en su escritura. Y, y todo eso, ¿por qué, no? O sea, porque queremos generar eh, emociones, queremos generar drama, todo eso a partir del sonido, ¿no? Y solo para cerrar esa larga charla, en la que no dije ni la mitad de lo que había planificado, pero siempre es así, me gustaría compartir para llegar a la otra punta, ¿no? Lo voy a traducir mal porque lo voy a leer en portugués y lo voy a decir en español, pero es una impresión de una escritora brasileña, eh, Heloísa Lucinda, es lo que dice ella después de ver esa película Café con Canela. Ella habla de una escena específica de la película y de una forma muy bonita habla sobre un sonido que le llegó, ¿no? Que le emocionó. Eh, yo nunca había, me emocionó porque yo nunca había visto el sonido del pelo rizado al peinarse en ninguna obra de arte oficial brasileña expuesta al gran mercado. Lloré. El ruido de ese peine en ese cabello rizado es el sonido de mi intimidad, de la intimidad femenina negra, el sonido de nuestra belleza. Curioso. El pelo se arma así, gana forma así. No sé cuántos kilómetros de pelo lacio he visto en las pantallas en manos de personas esclavizadas peinando a señoras hasta ese día en Café con Canela. Entonces es muy sencillo, es el ruido de un peine en el pelo, pero ese sonido tiene un protagonismo en esa escena, no hay gente hablando, no hay una música, no hay ningún otro sonido que protagonice, sino que ese sonido del peine en el pelo y su repetición, el tiempo que se da a ese sonido y a esa acción, que nunca es el sonido solo, ¿no? Es una acción que genera un sonido, eh, genera una emoción. Y de nuevo, es un sonido ultra cotidiano, no es nada con que necesite mucha tecnología y, y emociona y comunica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que pues si todo lo que estoy diciendo les sirve para por lo menos, no sé, cerrar los ojos 5 minutos y escuchar lo que hay alrededor y entender que eso pues todo lo que suena puede ser un elemento dramatúrgico y narrativo, ya es algo que pues que me satisface de toda esa muela. Nada,
creo que podemos abrir para preguntas o no tienen que ser preguntas, me pueden contradecir o pueden decir cosas que lo que se les ocurra. Yo creo que pueden directamente hablar o si quieren escribir. Como estoy en el móvil no puedo mirar lo que escriban. Silencio. Si nadie quiere hablar, yo puedo seguir. ¿Alguien está hablando? Ah, hace falta que les dejen hablar. Por eso nadie hablaba nada. No sé si Mari estás por ahí o alguien que pueda ayudarnos con eso. Estamos Yo hablando no de sé si... sonido, Ya, sí, listo. estamos hablando de sonido y no podíamos hablar. Eh, Sí. no, un amigo mío hacía algo muy bonito o sugería algo muy bonito para el guión y era subrayar, ya sea subrayar palabras que también había que prestarle atención al sonido o mencionar sonidos y subrayarlos. Entonces, en un guión clásico puedes ver cuánto has subrayado o no y puedes ver más o menos cuánta atención le estás prestando al sonido. Nada más así Ujú. mirando la página rápidamente. Yo tengo un pensamiento sobre eso que es muy personal, porque a Ajá. veces a veces cuando dices subrayar, es subrayar, ¿no? Sí. Porque a veces ponen el sonido, es casi una regla también, que mucha gente la usa de poner el sonido en mayúsculas. Ujú. Y, y eso por dos razones no me gusta, y es muy personal, ¿no? Porque parece que suena alto, porque parece que necesariamente ese sonido es alto, Ajá. y porque da la sensación de que los otros sonidos no importan, ¿no? Es una cosa más de lectora que de... Pero eso de subrayar es como más elegante. Me Sí. parece que sí, o sea, eso de... y como análisis, ¿no? Cuando estamos leyendo un guión, y de pronto nos ponemos a subrayar lo que es información sonora que se puede desarrollar y tal, y, y de pronto no subrayamos nada, es como una técnica para buscar que hay algo, falta algo ahí, ¿no? O que pasó aquí que no tengo un sonido que me gustaría subrayar, y eso puede ser un buen ejercicio cuando estamos escribiendo, me parece Sí. bien. Sí, a mí me gustó porque, exacto, visualmente puedes ver rápidamente si estás prestando atención o no a la parte Claro, sonora. sí, 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 súper. ¿Alguien había AC, Sí, GR? Hola. Bueno, Hola, disculpe, mi nombre es Ariadna García Rodríguez. No puedo ajá. poner el video, no sé por qué, así que mil disculpas. Lo más Yo importante soy, es el sonido. sí, en este caso estoy completamente de acuerdo. Muchísimas gracias por su charla, conversación, ha sido muy ilustrativa. Yo soy escritora y poeta de formación y también digo de formación por estudios literarios, entonces me ha llamado mucho la atención su descripción del elemento sonoro, del sonido documental, ¿no? En las películas. Parte de la pregunta medio me la respondió porque yo tenía una duda sobre los silencios, sobre todo teniendo en mente la época del cine mudo, ¿no? Justamente. Pero quería saber si en su conocimiento, experiencia de películas, ¿conoce usted alguna en donde eh, así como se ha hablado de la novela, ¿cómo se dice?, polifónica, en donde, y por lo que usted está diciendo, en algunos momentos, en algunas películas, el sonido puede funcionar como la voz narrativa de fondo, como, casi como un narrador omnisciente en algunos casos, pero cuando habló del sonido
intradiegético en todo caso, a nivel de personaje, de la construcción de personaje. Si hay alguna película que sea así polifónica, en donde para cada, digamos, personaje hay un sonido que lo identifica y al mismo tiempo un sonido que es el hilo argumental de toda la película, como pasa con algunas novelas. Vale, gracias. Sobre el cine mudo, es un cine que propone muchos sonidos, ¿no? Me parece que para estudiar sonido hay que ver películas silentes o mudas que ese término es como raro, ¿no? Porque hay, por ejemplo, una película no sonora de presonido que se llama El Viento, que es sobre pues una mujer en un viaje en tren y tal, se llama El Viento y es súper, o sea, no suena porque es de los años, no sé, antes de los años 20, pero es súper, pero propone muchos sonidos. Las películas mudas, para decir esa palabra rara, son películas que resolvían, sin sonar, resolvían el sonido de formas muy creativas. Bueno, solo un paréntesis porque el cine nació muy experimental, ¿no? No había reglas, no había, y entonces el cine, ese cine pionero, de las pioneras, de los pioneros, es un cine que hay que estudiarlo porque tiene propuestas muy experimentales, muy interesantes de soluciones narrativas, dramáticas y sonoras sin sonido, ¿no? Claro, que eran películas que muchas veces tenían un acompañamiento musical o un acompañamiento casi de Follies, pero que también, aunque no lo tuviesen, proponían sonidos y hacían con que escuchásemos la película sin que sonase, ¿no? Sobre lo diegético y lo no diegético, para los que no están familiarizados con estos temas, ¿no? Lo diegético es todo lo que sale de dentro de la acción, del espacio de la acción. Puede que sea diegético, esté fuera de campo, ¿no? Si ahora suena el timbre, no lo ven, pero suena aquí adentro, es un sonido diegético, ¿no? Pero si empieza a sonar una flauta, una canción, qué sé yo, y no está encendido ningún aparato, es un sonido, eso es diegético, es un sonido que no viene de adentro del espacio de la película, ¿no? Y son dos elementos con los cuales podemos jugar cuanto nos dé la gana, porque son recursos sonoros para generar atmósfera, lo podemos usar bien o mal, o de una forma más cliché o menos, ¿no? Los violines cuando hay una escena romántica, eso ya se transformó en un cliché. El sonido, no sé, sonidos, pero hay sonidos que son no diegéticos y que son muy argumentales y que hacen la película, ¿no? Tiburón, por ejemplo, ¿no? Ese sonido de cuando llega el tiburón, sí, pues si no está, hay que inventarlo, ¿no? Entonces son sonidos con los cuales, claro, todo, a veces lo que nuestro trabajo es proponer y sencillamente dejar espacio para que haya un sonido. Y luego exactamente la naturaleza y las características sonoras de ese sonido, sí hay sonidistas y o sea, lo pueden agregar o mejorar o tal, ¿no? Pero a veces lo único que tenemos que hacer es generar espacio para que la película luego suene, ¿no? Y sobre la polifonía y los personajes, eh, eso de pensar, seguramente hay, pero ahora mismo no se me ocurre un ejemplo, ¿no? Hay películas en que trabajan las películas corales, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, no sé, eh, Magnolia, que es una película coral y cuyo eje es una canción, ¿no? eh, que es el momento en que todos los personajes se encuentran y dicen que el guión se generó a partir de esa canción, luego se generó todo lo que viene después. No sé si es verdad, pero me gusta esa historia de que es así. Y entonces cada personaje tiene, pero no sé si es tan claro su definición solamente sonora, ¿no? Se juntan al final en una canción, al final no, en el medio, en el clímax, en una canción,
pero seguramente es una forma de poder pensar los personajes, ¿no? Pero es que luego en las películas, aunque los pensemos así, todo se va a diluir un poco y la presencia de los personajes termina siendo más o muy dictada por su imagen, ¿no? Pero eso de pensar que podemos presentar un personaje desde el sonido, eso pasa en varias películas. Hay una película brasileña, El cielo de Sueli, en que hay un personaje que se presenta por el sonido de su moto, su motocicleta. Y siempre que escuchamos una motocicleta sabemos que la asociamos a ese personaje, ¿no? Detallecitos que podemos... Pero eso, lo que dices de pues, compararlo con la literatura, yo ahora mismo tengo un ejemplo para proponerte lo siguiente. ¿Quién sigue? ¿Yo? Gracias por abrirnos la cabeza, ponernos a pensar en el sonido. La verdad es que sí, es un hecho de que se nos olvida. No sé si es porque como que la luz es una cosa que nos llama tanto la atención, entonces las imágenes siempre nos cautivan. Me hiciste pensar en un ejercicio. Yo recientemente estuve escuchando audiolibros y estos audiolibros como que hacen un gran trabajo en llevarte narrativamente con sonidos y como los actores leyendo. O sea, hay veces que son como narraciones, a veces es que solamente es como el lector, la persona leyéndote. Entonces me puse a hacer como un ejercicio. ¿Qué tal si le volteáramos totalmente la situación? ¿Qué tal si tratases de contar todo tu guión con 99% de sonido y solamente pudieras usar una imagen pequeña, una silueta, un rayito de luz, un color? Como que eso mismo que pasa, pero al revés. Y lo que me llevó a pensar es que, bueno, tenemos la herramienta también del storyboard, que siempre nos hablan como que, bueno, dibuja la película, pues plano a plano. Y qué tal si existiera también como un sonido board, eh, como un story sound, exacto, como que... Y lo que también me hizo pensar es que puede ser si de pronto ya tienes un guión, alguien que ya tiene como las letras, hoy en día con tantas herramientas de AI y bancos de información, imagina poder hacer como un scan de computadora por todas las palabras y que estos algoritmos nos generen como que opciones de que esta palabra está asociada con estos sonidos y tú puedes ir como en lista tocándolos. Y simplemente como que, bueno, si escribiste barco, entonces puedes escuchar dizque, opciones de qué es un barco, pues. Obviamente va a depender de los bancos de sonido y quién fue que tagueó esa información. Pero yo he estado usando mucho AI últimamente porque me encanta lo que puedes generar, como generas opciones y opciones de cosas que vas descartando, vas colocando. Am, pero sí, pensar en sonido creo que al final es eso, desde el principio, estar considerando cómo la realidad se expresa primero. Y me encantaría, una vez conocí a una músico invidente y fue tan curioso hablar con ella porque como que captó cositas de mi voz, como que me ubicó, me dijo como que tú eres de aquí y te imagino de esta manera. Entonces sí es como una manera totalmente distinta de ver la realidad. Esos son mis pensamientos. Gracias. Qué bueno, si les abre la cabeza, haces muy buenas propuestas. Y se trata de eso, ¿no? De ir buscando nuestras propias herramientas. Hay películas, lo que decías de poner solo un rayito, hay películas sin imagen y son películas. Por ejemplo, no son muchas, pero ahora se me olvidó, el cineasta que hizo Berlín Sinfonía de una Gran Ciudad, se me olvidó su nombre, pero él tiene una película que sucede en un centro comercial. Es una película, la proyectas, pero eh, es una pantalla negra y tienes la experiencia sonora, ¿no? Pero la idea, la propuesta es que te sientes en un lugar a vivenciar esa experiencia con una pantalla y tal. Hay películas así. Está lo de ahora, ¿no? Lo que decías de los audiolibros.
hay una cosa que me obsesiona, que son las audiodescripciones, que es un trabajo súper, súper, súper difícil, porque es un trabajo argumental, es un trabajo, o sea, cuando tienes que hacer la audiodescripción de una película, tienes que, o sea, es imposible describirlo todo, ¿no? Entonces tienes que decidir qué es lo importante y interpretas la película, ¿no? Yo he visto un día, por casualidad, yo puse en clase una película que yo siempre uso, que es una película de cine mudo, que se llama Las consecuencias del feminismo, una de las primeras películas que se hicieron, de 1907, algo así, de Alice Guy, y por casualidad me salió la película con audiodescripción. Sí, Ruthman, el de la película sin gracias, Eli. A veces yo no puedo mirar el chat, pero a veces me salen cositas. Eh, y, ¿qué iba a decir? Eh, salió una audiodescripción y que describió una escena de una forma que era una interpretación totalmente diferente a la que yo tenía de esa escena, ¿no? Entonces están los audiolibros, la audiodescripción y están las ficciones sonoras, que es algo nuevo, entre comillas, porque la radionovela siempre existió, en Cuba todavía existe. Yo soy o sea, me encanta porque es lindo, ¿no? O sea, escuchas las voces y esos efectos y imaginas, ¿no? Mucho tienes que ponerlo tú y es un desafío también para el guión, ¿no? Y para la actuación también, etcétera, ¿no? Cómo contar eh, ficciones usando solamente el sonido. Y cuando hablo, no podcasts periodísticos, ¿no? O documentales, sino que ficciones con personajes y tal. Hay uno que está súper bueno que se llama, ay, El caso 63, puede ser, de Julio Rojas. Bueno, es una ficción ahí que está en las plataformas, tiene ya 2 temporadas y tal. Son 2 personajes y, y es una ciencia ficción súper interesante contada solo por el sonido, ¿no? Y sí, es todo eso que propones me parece genial. Apareció algo en el chat que no sé si quieren decir lo que pusieron en el chat porque no puedo, en el celular no se puede, a ver. Yo lo Ajá. puedo leer. Ah, Eh, dale, por favor. Aquí en los guiones de Damien Chazelle siempre presenta a los personajes con descripciones musicales o sonido, ya que trabaja muy de la mano con su compositor. Y Enrique Castro menciona Blue. Ajá. Blue, Eh, no la he visto realmente. La Blue de Derek Jarman, su última película, que era ajá. solamente una pantalla azul con pista sonora y voz y música, porque ya no podía Ah, ver. genial. No conozco, está bueno buscarla. Yo sí les voy a pasar las referencias todas y más, o sea, cosas que no me alcanzó a decir aquí. Sí, eso de trabajar, hay en los extras, antes lo bueno de los DVDs es que tenían extras, ¿no? Ahora como bajamos películas o la vemos, no sé, no hay extras. En los extras de las horas, esa película sobre Virginia Woolf, o una visión sobre Virginia Woolf que nos puede gustar más o menos. Pero hay un momento en que hay una entrevista con Philip Glass, que hizo la música, y él habla desde una visión también que él quería, o sea, la música es un elemento muy importante porque pues son en las horas tiene 3 personajes o 4, 3 tiempos, va y viene en esas temporalidades y espacialidades y tal. La música ayuda a que haya una armonía, ¿no? Y las transiciones y tal. Y como es una película, según pues Philip Glass entendió que era una película que habla mucho sobre la muerte, el suicidio, ¿no? Y entonces él quiso pensó la música desde una perspectiva más oriental, según Philip Glass, que es una música que no es una música triste, ¿no? Habla sobre la muerte desde esa otra perspectiva, ¿no? Y cuenta, pues, él cuenta mucho mejor que yo, pero cuenta cómo también componer para una película es también un diálogo ahí súper, súper importante, que pues para componer para una película hay que entender qué quiere transmitir esa película, ¿no? Eso.
¿Qué más? Hola. Mira. ¿Alguien más quiere decir alguna última cosita? Preguntar. Lástima que yo no pueda verlos a todos. Bueno, les voy a pasar todas esas referencias en un ratito, tengo que juntarlas y tal, eh, con referencias de, pues, algo que es interesante hacer porque muchas veces no vamos a encontrar los guiones de las películas, ¿no? No están publicados, es algo que, pues, no es tan común que, pues, a veces sí se publican guiones originales y tal, pero un ejercicio bueno también es hacer el guión de las películas que nos parecen interesantes, puede ser por lo que estamos hablando aquí, ¿no? Porque nos parece que tienen un sonido interesante y transcribirlas nos ayuda a pensar, ¿no? Cómo hacer eso. El guión de la Ciénaga yo les puedo mandar, yo lo tengo. Y pero eso, o sea, si nos gusta una estructura o si estamos estudiando, no sé, queremos escribir una película de género y nos parece, eso de agarrar una película, las que más nos gustan, yo no recomiendo hacer eso porque como que estudiar mucho algo que nos gusta mucho las estropea, ¿no? Pero agarrar películas que nos interesan por alguna razón y escribirlas, hacer ese ejercicio, escaletearlas o tal, dibujarlas, es un buen ejercicio también para ir entendiendo cómo su esqueleto, son sus mecanismos, ¿no? Ari, hola. Y Rafa, hola, Rafael. Ahora aparecieron más personas. Qué bueno que estaban ahí. Me siento feliz. Y bueno, les puedo dejar mi correo por si les tiene alguna, la película Tar tiene un diseño sonoro interesante. Claro, todas esas películas, la película Tar me encanta. Todas esas películas que también, o sea, más allá de que sea, la personaje tenga una relación fuerte con la música, ¿no? Es maestra, pero es directora, ¿no? De orquesta. Más allá de eso, sí, claro, sería una película interesante de analizar y transcribirla y entender cómo funciona, ¿no? Es medio polémica, tá? Pero a mí me encanta esa personaje, me encanta. Bueno. Bueno, si no tienen más preguntas, ahí igual Yana les dará el correo y las personas que se registraron también les podemos mandar por correíto la información de contacto y algunas referencias también de lo que se habló hoy. Agradecemos a todas las personas que se pudieron conectar y aprovecharon este espacio y estén ahí atentos de otras actividades en nuestras redes sociales. Así que muchísimas gracias. Esto también va a estar, luego lo vamos a compartir, va a estar grabado, así que pueden repetir esta clase. Muchas gracias. Gracias por participar y por escuchar. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias. Chao, Yana. Chao. Chao. Hazte logo. Até.